Pensemos en el siglo XIX. Europa está en plena ebullición. Chimeneas humeantes, máquinas de vapor, kilómetros y kilómetros de vías de tren. Es la revolución industrial. Pero mientras países como Inglaterra o Francia están cambiando el mundo, ¿qué pasa con España? Pues parece que se lo está perdiendo, que mira todo desde la barrera. Y en este análisis vamos a averiguar por qué. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el tema. La pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro recorrido, es justo esa. ¿Qué demonios pasó para que España llegara tan tarde a la fiesta de la modernidad industrial? Y ya adelanto que la respuesta no es nada simple, es más bien un puzzle con piezas geográficas, políticas y hasta de mentalidad. Para entender bien este retraso, lo primero es analizar la auténtica carrera de obstáculos a la que se enfrentó el país. Porque no hablamos de un solo problema, para nada, sino de una acumulación de barreras que frenaron en seco el desarrollo. Empecemos por lo más evidente, el terreno. Es que la geografía de la península es complicadísima. Construir cualquier cosa, y sobre todo un ferrocarril, era un desafío técnico brutal y carísimo. De hecho, las pendientes obligaron a usar un ancho de vía mayor que el europeo, lo que lo encarecía todo todavía más. Si a eso le sumamos las guerras continuas que arrasaban con lo poco que se hacía, la escasez de carbón, que era la gasolina de la revolución, y encima la pérdida de las colonias, que eran los clientes que compraban sí o sí, pues el panorama era bastante desolador, la verdad. Pero claro, los obstáculos no eran solo físicos. A nivel social, la cosa tampoco ayudaba. La burguesía española prefería comprar tierras y vivir de las rentas, vamos, del alquiler, antes que arriesgar su dinero montando una fábrica. El Estado tampoco ponía de su parte, con unas políticas proteccionistas y unos aranceles altísimos que mataban la competitividad. Y además faltaba gente. España no había tenido aún su gran explosión demográfica para tener mano de obra barata, ni una revolución en el campo que necesitara comprar maquinaria y otros productos. Esta frase, de verdad, lo resume todo. Es que ilustra a la perfección la mentalidad de la época. Refleja una cultura que venía de siglos atrás, donde el trabajo manual o el meterse empresario no se veía como algo digno para las clases altas. Y esta barrera cultural fue quizá una de las más difíciles de superar. Ahora, ojo a este dato porque es para caerse de espaldas. Un 80%, el 80% de la población española no sabía leer ni escribir en 1860. Para que nos hagamos una idea, en Francia esa cifra era del 30%. La diferencia es abismal. Sin educación, sin capital humano, ¿cómo se puede aspirar a una revolución tecnológica? Es que era sencillamente imposible. Bueno, a pesar de este panorama tan negro, la industrialización no estuvo del todo ausente. No nos equivoquemos. En medio de un país que era básicamente agrícola, surgieron pequeños focos o, como vemos aquí, auténticas islas de modernidad. La industria se concentró sobre todo en dos puntos. Por un lado, la textil en Cataluña, que fue pionera en meter máquinas, lo que permitió bajar los precios y vender mucho más. Y por otro, la siderurgia en el País Vasco. Hubo algunos intentos al principio en Andalucía, pero el carbón vegetal era carísimo y no funcionó. El País Vasco, con mejor materia prima y mucho más cerca de Europa, les tomó la delantera y se convirtió en el gran centro del acero y de las finanzas del país. Y el gran símbolo de esa modernidad fue, por supuesto, el ferrocarril. Aunque su despliegue fue lento y tardío, la inauguración de esa primera línea entre Barcelona y Mataró en 1848 marcó un antes y un después, y ya con la ley de 1855 se intentó por primera vez en serio tejer una red que conectara todo el país. Pero claro, el desarrollo de estas pequeñas islas industriales trajo una consecuencia social que era inevitable y además profundísima. El nacimiento de una nueva clase social, el proletariado, y con él el movimiento obrero. Porque el progreso nunca es gratis. Detrás de las cifras de producción, de los avances tecnológicos, se escondía una realidad humana durísima. Una realidad que no tardaría en estallar en forma de conflicto social como nunca antes se había visto. La gente se movió del campo a la ciudad, creando barrios en las afueras donde los obreros vivían hacinados, sin las condiciones sanitarias más básicas. Las enfermedades, los sueldos de miseria, la precariedad, todo eso era el día a día. El resultado, lógicamente, era una esperanza de vida por los suelos. De este caldo de cultivo tenía que nacer por pura necesidad la organización y la lucha. Y de esa necesidad surgieron tres grandes corrientes de pensamiento que intentaron dar respuesta a lo que se llamó la cuestión social. O sea, tres caminos muy distintos para un mismo fin: mejorar la vida de la clase trabajadora. Por un lado, el anarquismo. Tenía muchísima fuerza en Andalucía y Cataluña, y buscaba la abolición total del Estado a través de la acción directa y la huelga general.
Por otro, el socialismo, de inspiración marxista, que se organizó de una forma más tradicional, digamos. Fundaron un partido político, el PSOE de Pablo Iglesias, en 1879, y un sindicato, la UGT. Su objetivo era la toma del poder por parte de los trabajadores. Y finalmente, una tercera vía, el sindicalismo confesional, de inspiración católica, que defendía la cooperación entre clases y tuvo más arraigo en el norte y en la zona de Levante. Y terminamos con una reflexión final, que la industrialización no llegara a todo el país y que el movimiento obrero estuviera tan dividido ideológicamente no es solo una anécdota del siglo XIX. Esas fracturas sociales, económicas y políticas crearon unas tensiones que acabarían marcando a fuego la historia de España en el siglo XX. La pregunta, desde luego, queda en el aire.